Mi nombre es Gabriel López Murcia, soy artista plástico y el día de hoy les voy a ir narrando el proceso de elaboración de esta gelatina artística. Yo hice la parte de la pintura y mi madre se encargó de la preparación. Mi nombre es Sandra Murcia, soy repostera y instructora de repostería. Es una gelatina base de color, con además una gelatina de leche y tiene un bizcochuelo adentro, un bizcochuelo de coco. El motivo para realizar esta pieza fue un cumpleaños, una celebración de cumpleaños. Tenemos un grupo de artistas, de colegas artistas, pintores y demás, y decidimos reunirnos para celebrar varios cumpleaños que habían en el mes de junio. Por tanto, nos pareció que el motivo más acorde, más adecuado sería precisamente este acto creativo de pintar. Uno de nuestros colegas, el profesor Humberto, es un gran paisajista, por tanto decidimos que sería bueno hacer un paisaje natural y un caballete representando este acto de recrear, de captar los diferentes detalles de la naturaleza. Teníamos algunos tonos de pigmentos para gelatina, de pigmentos naturales, comestibles. Gaby, sí, estos pigmentos con que decoramos la gelatina, con los que tú estás pintando, son pigmentos vegetales alimenticios, y eso lo diluimos con aguardiente o un licor blanco, que lo que hace es que el color corra mejor, que quede brillante, que se quede rápido. No hay que tener miedo porque contenga alcohol, porque en este proceso el alcohol se evapora, entonces solo nos queda pues los beneficios que nos da el poder diluir la pintura con este licor. Decidí también hacer el atardecer primero para resaltar estos tonos naranjas que teníamos en el pigmento, que es el color que más teníamos, y también porque el atardecer es bastante recurrente en varias de las imágenes de las pinturas que he realizado, ya sea por su belleza estética, ya sea por sus elementos de color, sus matices, o incluso por una idea del final del día, como que cada uno de los días trae ese trágico final lleno de colores y lleno de matices, que muchos se valoran, otros normalizan y pasan de largo. Pero básicamente en este caso decidí resaltar el color, no poniendo ningún elemento como nubes y demás, sino simplemente dejando que el naranja fuera el gran protagonista en esta imagen. También hice el caballete, inspirado en un caballete portátil que yo tengo. No fue la mejor de mis inversiones, pero me ha servido de utilidad en ocasiones. Nuevamente, es un proceso bastante similar al de las acuarelas, por tanto no se puede hacer muchísimas capas de pintura y demás. Es algo más inmediato la forma de trabajar. Decidí empezar a poner las sombras más fuertes, mezclé esas naranjas con unos tonos fucsias y me dio este ocre bastante interesante para marcar las sombras, dejando un espacio para que la misma luz se empezara a definir la forma de este árbol, de este tronco. Si poner un árbol en segundo plano, podríamos decirlo, como elemento de composición, para ayudarme un poco a la composición entre el caballete, el árbol y el resto del paisaje. Obviamente iba poniendo cada uno de los tonos. El árbol pudo haber quedado muchísimo más definido, que siento yo, pero primero hacer la primera pieza que voy a subir, me di como por más, decidí no hacer tantos detalles, sino hacer una pieza un poco más libre.
posiblemente más adelante haga retos un poco más interesantes en cuanto a una figura más definida o que amerite un poco más de minuciosidad, pero por lo pronto quedé bastante conforme con el resultado. Sobre todo eso, siento que destacar los elementos para que ya se note de qué objeto estamos hablando me pareció suficiente, por lo menos para esta pieza. Algo importante al trabajar con la gelatina y al hacer este tipo de trabajos son los pinceles que utilizamos. Deben ser pinceles muy suaves. El toque que se hace sobre la gelatina es muy suave, como lo hace Gaby, pero es algo también que hay que hacer notar, ¿no? Que el trabajo también se hace con este tipo de pinceles especiales. También decidí hacer un sendero de estos que se van generando naturalmente en los campos, parques, en los lugares naturales, a través del paso de las personas, también de otros objetos y demás, pero sobre todo las personas que tal vez se desvían de su camino o van generando estos senderos naturales a través del continuo pasar. Me llamó mucho la atención. En algún momento había visto en un video en otro lado que incluso un nombre, posiblemente lo voy a poner acá en los subtítulos, pero estos senderos que se generan naturalmente con el simple paso, no con un propósito, con un fin, sino con el simple acto de desviarnos o demostrar cuál es el camino más efectivo. Es también una huella que muestra cuál fue nuestro paso, el paso no solamente de una, sino de varias personas, de todo un grupo de gente que siguieron pasos invisibles, que siguieron simplemente el sendero porque ya otro lo había empezado a marcar, y cada paso fue haciéndolo mucho más fuerte, mucho más evidente. Entonces quise también recrearlo porque siento que en los paisajes, por lo menos los que tienen intervención del hombre, es una huella que nos deja en evidencia como de que estuvimos ahí en algún momento. Puede uno hacer con esta técnica, pues dependiendo de la experticia en la parte de pintura, como la tienes tú, que lo haces todo a mano, digamos. Hay que resaltar esto es una pintura hecha totalmente a mano, sin ningún modelo, sin ningún transfer. El transfer son dibujos que uno transfiere sobre la gelatina, pero en este caso se está pintando directamente. Entonces, bueno, ustedes pueden observar lo hermoso de este trabajo que está realizando Gabriel. Ahora continúo dando pequeños tonos muy diluidos de azul, utilizando una perspectiva atmosférica en las montañas y también en la parte del lienzo, tratando de apoyarme principalmente en los efectos que la luz tendría en la estructura del mismo lienzo a través de la tela, tratando de mostrar cómo traspasa la luz y cómo va dejando visible esa estructura, ya sea de madera, roble o de madera pino, de madera de la que sea construido nuestros diferentes lienzos, a la par que también parte de la estructura del mismo caballete, todo de nuevamente desde un tono bastante diluido de los azules y poco a poco poniendo las diferentes sombras. Continué con la montaña, dándole más y más capas oscuras, poco a poco, mezclando un poco ese azul con las fucsias. Y otros tonos similares para irlo oscureciendo poco a poco. Posteriormente, mezclando un poco
de naranjas y el azul para ir haciendo de pronto unos tonos entre verdosos y aguamarinas para ir haciendo tanto los detalles de la vegetación como detalles de la laguna que quería que se notara a lo lejos. Todo obviamente variando en la concentración de las mezclas para darle una diversidad tonal. Acá empecé a hacer las diferentes partes de las hojas en este árbol, entrándome primero en los tonos azules y poco a poco mezclándolo para que tuviera una variedad de colores, de tonos. Siento que me desvié bastante a la parte del azul en esas sombras. Pude haber emparejado muchísimo más, pero nuevamente para hacer una primera aproximación me puede dar pie, puede ser un primer paso para algo muchísimo más elaborado más adelante. Los detalles más en la parte de la vegetación del pastizal, en la ranita nuevamente que quedó bastante disimulada, quedó bastante sutil en una esquina. También decidí dejar un sector de la imagen en blanco, como esta idea de mostrar que la realidad se va construyendo a través de las pinceladas, que el pintor como tal recrea parte de ese paisaje, parte de esa realidad a través de sus trazos, y que mientras no la creemos, el lienzo, el espacio permanece en blanco. Unos trazos mucho más largos para construir el follaje más cercano o dar la impresión de que está más cerca, y completamos el sendero. Y listo, ahí quedó nuestra pieza. Esperemos que sea de su agrado, que les haya gustado, y espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.